La Revolución Mexicana es sin duda el evento histórico más importante e impactante en el siglo XX para México, que marcó el paso de la era moderna. Existen muchos héroes patrios que la historia mexicana tiene grabados en sus libros, monumentos, museos y un sinnúmero de documentos históricos. Sin embargo, miles de mexicanos combatieron ofrendando su valentía, voluntad e incluso hasta la vida por un nuevo México. A ellos que no son mencionados pero sí recordados cada 20 de noviembre en su lucha por un México mejor, por una revolución mexicana. Este simbólico documental es para rendir tributo a uno de esos miles de mexicanos que combatieron en aquellos años entre 1910 y 1917 aproximadamente. Nuestro héroe es Carlos Teniente Hernández. Relataremos su vida y su participación en la Revolución Mexicana, tomando como base su diario que escribió en 1966 y unas grabaciones en audiocassette que le grabara a su hijo Roberto Teniente Montoya sobre su paso y las batallas libradas por la Revolución. Significa para nosotros un gran tesoro este documental y a la vez es un ejemplo para nuestras vidas, aparte de ser nuestro padre, nuestro abuelo, bisabuelo e incluso tatarabuelo. Empecemos este viaje a través de la Revolución. Su niñez y adolescencia. Nuestro héroe, Carlos Teniente Hernández, nació el 20 de septiembre de 1896 en San Buenaventura, Coahuila, localizado a 58 kilómetros al oriente de Cuatro Ciénegas. Él fue el segundo hijo de sus padres Leonardo Teniente y Basilia Hernández. Tuvo dos hermanos, la mayor Pilar Teniente y Leonardo Jr. Su niñez fue triste por la falta de sus padres y su adolescencia fue llena de pobreza, carencias. Sin embargo, el carácter, la perseverancia, valentía y su deseo de superación hizo que este joven, por su propia voluntad, truncar su adolescencia para convertirse en un hombre de guerra. A la edad de 3 años quedó huérfano de madre y al poco tiempo falleció su hermano menor, Leonardo Jr. A los pocos años su padre Leonardo se volvió a casar, dejándolos viviendo con su abuela paterna Alejandra. Al pasar el tiempo su abuela fallece cuando él tiene 12 años. Para ese tiempo su hermana Pilar ya se había casado y decide llevárselo a vivir con ella y su esposo y sus hijas que tenía, teniendo que abandonar la escuela de tercer año para dedicarse a la labor, trabajando muy duro de sol a sol, donde percibía un sueldo de 50 centavos diarios. El trabajo era muy pesado para un joven de esa edad. Después decidió irse y huir de la tutela de su hermana y se fue a vivir con su padre para conseguir trabajo en una mina. Pero como hubo un accidente catastrófico al explotar una zona de esa mina, su padre decide conseguirle trabajo en otra mina de menor riesgo,
En aquel tiempo le pagaban en las minas 2 pesos diarios. En ese tiempo ya había estallado la revolución, y estando ahí en ese trabajo fue donde empiezan a reclutar gente para ir a pelear en la revolución. Inicia su aventura por la revolución. A la edad de 15 años, en abril de 1911, decide inscribirse como reclutador, que después sería nombrado general. Su nombre era José Heráclito Santos. Y ya después, para el año de 1919, fue gobernador de Nuevo León. Este reclutador se unió a las filas de la revolución por el hecho de que el general Pascual Orozco se le volvió en contra a don Francisco I. Madero. Empezó a reclutar gente para luchar a favor de don Francisco I. Madero, y en la mina donde trabajó nuestro héroe Carlos Teniente Hernández se anotaron alrededor de 80 trabajadores y se fueron a combatir inmediatamente sin ninguna experiencia ni entrenamiento, y se fueron directamente a la ciudad de Cuatro Ciénegas, Coahuila. Cabe mencionar que al inscribirse en las filas de la revolución lo hizo a escondidas de su papá, y se salió en abril de 1911 y tomaron un tren rumbo a Monclova, Coahuila. Nomás llegaron a la estación y los enviaron al cuartel general armándolos con carabinas 30-30 con carrilleras de 300 cartuchos cada una. De ahí los enviaron el 11 de mayo de 1911 en un tren a Cuatro Ciénegas, porque Pascual Orozco estaba acercándose a Cuatro Ciénegas ya tratando de posesionarse de todo. Como dice en su diario, en narración de Carlos Teniente Hernández, dice: llegando a Cuatro Ciénegas como 500 hombres que íbamos a reforzar el ataque, desconozco cuántos más estaban atacando, pero nosotros entramos a las 12 del día al combate, y así combatieron 3 días, pero sucedió lo que era lógico, como lo narra. Y como nosotros éramos casi puros jóvenes y nunca habíamos manejado un arma, y menos mirando tanto muerto y tanto herido, con todo el tiempo que teníamos combatiendo, las carabinas se calentaron y se nos embalaron. Por otro lado, el enemigo eran hombres de experiencia de guerra, que tenían una experiencia en la toma de Torreón de 1910 y eran dirigidos por los generales José Inés Salazar, Marcelo Caraveo, Cheche Campos y Benjamín Argumedo, entre otros que no recuerdo los nombres. No obstante, los aguantamos al tiempo indicado, y el día 3 en la mañana tuvimos que retroceder con muchas pérdidas de gente, y nos desbandamos, nos provocamos una situación más difícil, y nos siguieron hasta Cuatro Ciénegas, y de ahí nos echaron fuera, quedando la plaza en poder de ellos. La mayoría éramos de infantería, y las pocas caballerías se habían retirado al puerto del Carmen. El enemigo cogió muchos prisioneros adentro de la ciudad y los fusilaron. Los pocos que salimos nos juntamos en el puerto del Carmen con las caballerías. Supe después que eran como 5,000 hombres, y nosotros éramos también la misma cantidad. Pero nosotros éramos muy neófitos en la materia, y las armas que traíamos eran carabinas 30-30, que eran más antiguas que los Mausers que ellos traían. Según recuerdo, los jefes que participaron en nuestro bando eran los siguientes: don Venustiano Carranza, coronel Jesús Carranza, don Pablo González, coronel Alberto Guajardo, coronel Bruno Neira, y otros con aquel tiempo de menor grado: Lucio Blanco, Francisco Munguía, Carlos Osuna, Miguel M. Acosta, Alfredo Maicot, José Santos, Amacindo Cepeda y otro subteniente que se apellidaba Certuche. Después llegaron los federales y reforzaron para atacar las fuerzas orozquistas, ya que se habían posesionado de Cuatro Ciénegas, y los vencieron y los sacaron de Cuatro Ciénegas. Cabe hacer mención, de acuerdo a los tiempos, que los federales eran enviados por don Francisco I. Madero, que en ese entonces era presidente provisional debido al plan de San Luis, y había desplazado a don Porfirio Díaz. Después de la derrota de los orozquistas en Cuatro Ciénegas
y los zapatistas en el sur, se llevaron a cabo las elecciones, saliendo electo presidente don Francisco I. Madero. Carlos Teniente Hernández pertenecía a las fuerzas maderistas y en esa batalla en Cuatro Ciénegas se aliaron a las fuerzas carrancistas, pero tiempo después de la muerte de Madero se aliaron a las fuerzas villistas, lo cual lo veremos en su diálogo, y así como las fuerzas federales se volverán contra ellos. Esto fue muy frecuente en la revolución, que de un tiempo defendían un bando y después, por la inestabilidad en la presidencia de la República y en las fuerzas políticas, había demasiados jefes de grupos revolucionarios cambiando de causa en su lucha. Añade en su diario: después de la batalla de Cuatro Ciénegas nos regresamos en tren rumbo a Monclova, y al llegar a la ciudad mi papá me encontró y le dio mucho gusto encontrarme, pero a la vez me regañó y me dijo que inmediatamente fuera y dejara mi arma y toda la indumentaria. Esto fue el 8 de mayo de 1911, y así quedé con mi papá, que me iría a quedar esa noche en el cuartel y en la mañana esperaría en un hotel a donde se hospedaba él, y nos íbamos a ir. Al llegar al cuartel ya se me había pasado el susto y me inscribí en una custodia que se estaba organizando para acompañar a don Venustiano Carranza a la ciudad de Saltillo. Y me fui a Saltillo y mi papá se quedó esperando en el hotel en el que se hospedaba. Ya en Saltillo nos organizamos y obtuvimos caballería y formamos grupos para andar entre los estados de La Laguna, Durango, Ciudad, Zacatecas. A mí me tocó con el capitán Miguel M. Acosta y el teniente José E. Santos, y de esta forma nos pasamos combatiendo contra los colorados comandados por Benjamín Argumedo, que igualmente se esparcieron por todos los estados antes mencionados, y así nos las pasamos en 1911, 1912 y 1913 combatiendo contra Epigmeo Escajeda, el Indio Mariano, Cheche Campos y otros. En ese tiempo el capitán M. Acosta tuvo que ir para ver qué era lo que pasaba en la capital, pero como los federales ya eran enemigos, un día llegó una locomotora y junto con ella nos vimos rodeados de federales. Entonces llegó un tren que habíamos oído y nos encerraron en las jaulas de animales y nos llevaron a Torreón, porque estaban custodiando los federales y debido a que Villa estaba a punto de atacar la ciudad de Torreón. Llegamos a Torreón y nos tuvieron en calidad de prisioneros en el cuartel del batallón 43. Debo decir que estuvimos ahí como 15 días. Una mañana nos sacaron a un podio y allí nos dijeron que don Francisco I. Madero había muerto y que el nuevo presidente era don Victoriano Huerta. Y dijeron que pensáramos si queríamos servir al gobierno y pelear contra los maderistas. Así fue que pasó y nos dieron labores junto con los pelones, y así duramos 8 días. Finalmente nos asignaron una función de cuidar una estación cerca de Durango que almacenaba pólvora. Éramos 73 más un mayor, Martiniano Servín, y 3 oficiales de parte de ellos. Ya estando en la estación, desde nuestras posesiones veíamos la polvadera, y a escondidas de los jefes enviamos a un mensajero de mucha confianza para que se fuera a donde veía la polvadera con un papel que le redactamos diciéndole quiénes éramos, a qué gentes pertenecíamos y por qué estábamos ahí, y que con toda confianza se dirigiera a ese lugar. Así fue, y el primer general que encontró era a Tomás Urbina, que fue de inmediato al sitio donde estábamos, y nosotros lo recibimos con aplausos y gritos de alegría. Sobre los 4 jefes, solo Martiniano Servín se unió y se ofreció a seguir en la revolución para tomar Torreón, y lo puso al frente de nosotros porque Tomás Urbina le tuvo confianza, y así nosotros marchamos para Torreón con el general Tomás Urbina y con la división del norte al mando del general Francisco Villa. Nos agrupamos y sitiamos Torreón. Varios generales que me recuerdo son Francisco Villa, José Rodríguez, Manuel Chao,
Tomás Urbina, José Isabel Robles, Calixto Contreras, Oreste Pereira, Pánfilo Nátera, Cisneros Aguirre Benavides, el general Triana, el cura y nosotros con el mayor Martiniano Servín, otros que no me recuerdo. Después nos ordenaron un ataque en falso a la ciudad de Torreón. Tomamos las posesiones y a nosotros nos tocó por el cañón del Guarache. Ahí permanecimos como unos 10 días. En esta foto vemos cómo está el cañón del Guarache, cómo está todo lo que está en rojo, viene siendo por donde estuvieron en este ataque en falso. Después se fueron por aquí por las fábricas del cañón, y también se fueron por lo que es el barrio de la Unión, y ahí es donde menciona en este diario. Después continúa diciendo: los federales que estaban adentro estaban muy fuertes en armamento y nosotros no traíamos suficiente parque. Nunca los dejamos salir. En la noche se nos echaban encima, pero en ningún frente nos podían quitar las posesiones. Ellos desde el Cerro de la Cruz nos hacían pedazos los fortines, pero en la noche los volvíamos a construir con piedras y así nos pudimos sostener durante los días que duró. Hasta que un día llegó don Venustiano Carranza con unos 4 hombres de su confianza. Llegó como a las 10 de la mañana e hicimos un ataque general que fue a petición de él. Iba delante de nosotros a caballo y con el sombrero en la mano como animándonos. Esto fue por el barrio de la Unión, por donde está la fábrica de jabón. Cuando no nos esperaban los federales, los hicimos retroceder hasta las casas del barrio de la Unión. Ya estábamos en las casas del barrio de la Unión, pero algunos no teníamos mucho parque, otros teníamos poco, porque los que iban cayendo les quitábamos el parque, y esa maniobra la hacíamos con los federales también, porque los agarramos de sorpresa. Y ya estábamos a punto de entrar a la ciudad de Torreón, cuando de repente escuchamos los cañoneos que venían desde el Cerro de la Cruz, que lo teníamos muy cerquita, y empezaron a derribar las casas de ese barrio, aún con las familias que estaban adentro. Don Venustiano y Villa y otros jefes se habían quedado por unos riscos de la misma sierra cerca del barrio de la Unión. No sé por qué razón nos ordenaron que no siguiéramos, sino todo lo contrario, que nos regresáramos. Si los federales nos hubieran seguido, nos hubieran matado porque no traíamos parque. Y así nos regresamos y los jefes ya no estaban en los riscos donde se habían quedado. Nosotros todos los de infantería nos regresamos hasta Aviles, donde llegaron los trenes para llevarnos hacia la Pedriceña, Durango. Cabe mencionar que en este ataque, por lo que se ve en la historia, fue un ataque en falso para ver qué armas y posiciones tenían los federales. Sin embargo, este tipo de ataques sorpresivos y rápidos y cortos en tiempo eran característicos del general Villa y de don Venustiano Carranza. Toma del pueblo de Aviles. Después de ese tiempo nos indicaron movilizarnos hacia la hacienda de Durango, que era propiedad del general Tomás Urbina, y ahí permanecimos más de un mes hasta que nos llegó parque de contrabando y caballos, y esperamos como 2 meses hasta que pasara otra brigada que operaba por Zacatecas para ir rumbo a Torreón en agosto de 1913. Nos ordenaron que movilizáramos hacia por el río Nazas y pasamos por San Pedro del Gallo y también pasamos por Santiago Paquisquiaro, Durango. Caminamos muy despacio por orillas del río Nazas. Me imagino que dando tiempo a que Villa y otras brigadas se acercaran, porque Villa se encontraba en la sierra de Chihuahua y juntarnos en Loma, Durango. El pueblo de Aviles era muy estratégico para Villa. Por eso, según la historia nos marca que fue el principio del éxito en la toma de Torreón en 1913. Después de una batalla fiera, tomamos como a 30 prisioneros en el pueblo de Aviles, y ahí fue donde vi al general Rodolfo L. Fierro y otro general de apellido Yáñez.
y entre los dos fusilaron a todos los prisioneros. Esto no le pareció al general Villa, pero como ya no pudo hacer nada porque íbamos llegando y ya nos disponíamos a atacar las posesiones de los federales en Torreón, me acuerdo que esa tarde, como a las 5 de la tarde, cayó un aguacero muy fuerte y corría el agua roja de la sangre de todos los que habían muerto en el pueblo de Aviles. Primera toma de Torreón. Nos concentramos como a las 10 de la noche del 29 de septiembre. Empezamos a subir las lomas donde estaban afortinados los soldados federales y los sorprendimos como a la 1 de la mañana el 28 de septiembre con puras bombas de mano y tiroteo cerrado. Pudimos quitarlos de las posesiones y los fortines quedaron para nosotros. Al día siguiente, desde el Cerro de la Cruz, nos cañonearon con artillería que tenían de todos tamaños y nos hicieron añicos las posesiones. Ahí tuvimos muchas bajas, pero le resistimos todo el día y por la noche volvimos a formar nuestros fortines con piedras en el mismo cerro. Pero el parque se nos estaba acabando otra vez, pero el general Villa nos cambió de estrategia y nos ordenó concentrarnos por el cañón del Guarache, que va a desembocar a la antigua estación del ferrocarril. Les voy a ser sinceros, yo tenía 17 años, y aunque no tenía mucha experiencia de ver tantos muertos y heridos, y aunque ya había participado en muchas contiendas como esta, no dejaba de perder mi serenidad. Nos juntamos como 800 hombres. Entonces nos dice el general Villa: muchachos, se nos está acabando el parque, y antes de que suceda eso, vamos a dar un asalto a las posesiones que tienen los hijos de tales pelones en la estación. Pero óigame lo que les voy a decir. Quítense los sombreros, allá adentro hay muy buenos. Los que traen los pueden tirar. No quiero ver a nadie con sombrero. Arremánguese la manga de la camisa en el brazo derecho. Si me ven a mí con un sombrero o sin la manga remangada, me disparan. Por la vía está minado y por la carretera hay alambrado. Ustedes saben cómo pasar. Nadie hable, ni tiren ni un balazo. Lo que van a hacer es caminar hacia las posesiones, pero que no los vea nadie. Y aunque estén cerca de ellos, no disparen hasta que, donde estoy yo, oigan 2 disparos de esta lanzabombas. Y así nos fuimos lentamente para no pisar bombas, para pasar el alambrado, y nos ayudábamos y pasamos de barriga y pasamos esos peligros y llegamos a unos 30 metros de los fortines y no nos sintieron, y veíamos todo a lo largo del edificio de la estación rodeado de costales de arena con una hilera de cañones y ametralladoras que apuntaban hacia donde nosotros íbamos, y un hervidero de soldados que iban para un lado y para otro. Solo esperábamos la contraseña que nos había dado el general Villa, y así esperamos unos minutos pecho tierra. Y así fue: cuando sonaron los cañones, empezaron a disparar y nos les echamos encima. Así duramos como media hora, y en ese momento muchos muertos de ambas partes, y ya hasta que me di cuenta, hasta ahí me di cuenta, porque fui herido de gravedad y quedé tirado hasta la mañana del día 30 de septiembre de 1900. A mí me hirieron como a la 1 de la mañana, y hasta las 10 de la mañana me levantaron y me llevaron a un salón muy grande donde no cabíamos, y unos estaban en el suelo, y cosa curiosa, que a los 8 días todos los que estaban en el suelo murieron. Solo los de las camas sobrevivimos, y así duramos como 2 meses. Después en la plaza se quedaron muy pocos, y cuando vinieron los federales de nuevo nos quitaron Torreón, y si no ha sido por la gente del general Pánfilo Nájera, que con sacrificio y todos salimos, todos los heridos, y nos subieron a unos trenes y nos llevaron hasta Durango para otro hospital. Si no, ahí nos hubieran matado los federales. Segunda toma de Torreón. Después de más o menos que ya me había aliviado, nos enviaron a Gómez Palacio Durango, porque el general Villa ya estaba sitiando otra vez Torreón para tomar Torreón por segunda vez. Entonces nos tocó asaltar las posesiones
que estaban por el Cerro de las Calabazas. En ese cerro los federales tenían teléfono y muchas provisiones, pero tenían un fortín en lugar de piedras de los fortines. Tenían a muchos muertos y era una cosa horrible que nadie podía permanecer en ese lugar después de quitar las posesiones como a las 12 del día. Empezaron a salir las tropas federales de Torreón y como para las 3 de la tarde ya estábamos en posesión de la plaza de esa ciudad. Esto fue como a mediados de marzo de 1914. Hago la aclaración que, sacándome del hospital, como yo fui uno de los que se aliviaron pronto, me mandaron a la brigada que se llamaba Morelos, la que comandaba el general Mateo Almanza, y pertenecía al 4º Escuadrón de Caballerías, siendo el capitán Carlos Gordoa. Para entonces yo era subteniente. Y ahí permanecimos una temporada después de la segunda toma de Torreón. Después nos mandaron al Paredón para dar auxilio a una gente que estaba combatiendo y hubo una orden de permanecer unos días y después nos ordenaron regresar a Torreón. Esto fue en abril de 1914. La toma de Zacatecas. Y llegamos por mayo de ese año a Torreón y para ese entonces oímos decir algo sobre el ataque a Zacatecas, pues sabíamos que el general Pánfilo Náthero estaba merodeando esa ciudad. Nosotros permanecimos en Gómez Palacio, Durango, y ahí permanecimos hasta junio, que salimos hacia Zacatecas. Toda la división del norte, debo decir que para cuando nosotros llegamos, el general Pánfilo Náthero ya tenía algunas posesiones, y primero llegamos a Morelos, Zacatecas, y de ahí toda la brigada Melchor Ocampo nos esparcimos por el Cerro del Colorado, que está al lado del Cerro de la Bufa, y luego quitamos las posesiones y seguimos combatiendo. Eso fue el día 22 de junio de 1914 y seguimos día y noche hasta el día 24 y como a las 5 de la tarde dimos una carga pareja a todas las brigadas y como ya no pudieron resistir los federales y los colorados de Benjamín Argumedo y todos los soldados quedaron ahí muertos y en el caso de nuestra brigada permanecimos 2 días allá dentro de la ciudad, pues daba un aspecto horroroso. En las esquinas acumulaban los muertos de caballos, gentes y perros, y los rociaban de gasolina para prenderles fuego, y eso era un aspecto que no podíamos ni tomar nuestros pocos alimentos. Nos salimos de ahí y después nos acuartelamos en Calera, Zacatecas, y ahí permanecimos todo el tiempo que duró la convención. Después de ahí todos los revolucionarios estuvimos dudando porque ahí se discutían y se estaban dividiendo opiniones que tarde o temprano seríamos enemigos carrancistas y villistas, y todos dudábamos en quién tenía la razón y a qué bando seguir. Después de haber sufrido tanto año y haber peleado todos unidos por la misma causa, y para el que habla era muy doloroso y triste voltear nuestras armas contra nuestros mismos compañeros, sin saber sinceramente la causa y razón para ello. Para mí la revolución con la toma de Zacatecas y haber exterminado a los federales y colorados de Benjamín Argumedo era el triunfo de la revolución, y por eso puse en mi pensamiento y criterio el separarme definitivamente de las armas a como diera lugar. Pero yo pelear contra Carranza o contra Villa, no y no. La caída de la División del Norte. Debido a la salida de México, hubo muchos que se separaron de la brigada y nos regresamos a la Ciudad de México, y para entonces la brigada Melchor Ocampo ya se había desintegrado y se formó un nuevo cuerpo que se llamó Cuerpo de Guías y se asignó como jefe a Rodolfo L. Fierro, y nos subimos a un tren en dirección a Chihuahua para recibir un tren con parque. Esto fue los últimos de enero de 1915, pero ¿cuál sería nuestra sorpresa? Que el parque se lo habían enviado por agua y se envió para Manzanillo. Este dato es de importancia para aquellos que dicen que Villa perdió en Celaya y que decían que porque le metieron parque falso, cosa que no es cierto, sino que Villa perdió porque le faltó parque. Después de ahí nuestro héroe siguió peleando algunas batallas, pero ya al momento en que regresó a Torreón por una herida que sufrió en el párpado del ojo,
peleando contra los que se habían robado el parque cerca de Colima, menciona lo siguiente: aquí cabe decir que cumplí mi promesa en la toma de Zacatecas de separarme de la revolución. Esto porque no quería pelear en contra de Carranza ni de Villa. Como mi herida no era de gravedad, duré como 15 días en sanar y procuré no dar mi nombre en el hospital y me disfracé de labrador. Me esperé en Torreón para ver la suerte que le tocaría a la desintegrada División del Norte. Y eso fue como coincidencia un 7 de abril de 1915, mismo mes en que yo me integré a la revolución en abril de 1911. Carlos Teniente Hernández huyó de los obregonistas para la ciudad de Monterrey. Sin embargo, le faltaba librar más batallas de otra índole, quizás más o igual de difícil comparada con las que libró en la revolución. Y es que su vida laboral siempre se vio afectada por accidentes. Al llegar a Monterrey, me metí a trabajar en la fundición número 2, donde trabajé como 6 meses en el metal. De ahí, el 4 de mayo de 1916, entré a trabajar en el ferrocarril División Monterrey, como pasacarbón, olvidándome por completo de la revolución. El 8 de agosto de 1917, tuvimos un accidente en la máquina 715, muriendo el maquinista y el fogonero bastante golpeado, y yo quedé muy grave. Esto fue en la estación Rinconada, Nuevo León. Ya a los 3 meses sané y trabajé un año en el patio en Monterrey, Nuevo León, porque quedé muy delicado. En 1918, como habían muerto muchos compañeros por una enfermedad de la gripa, ascendí a fogonero de camino y así trabajé ya completamente sano. Hasta que un 26 de septiembre de 1926, trabajando en un tren de Monterrey a Matamoros en la estación Milpa, Nuevo León, sufrí un accidente y quedé paralítico del lado izquierdo. El 25 de marzo de 1917 me casé con mi esposa, se llamaba Micaela Montoya. De esta unión nacieron los siguientes hijos: Juanita, Soledad, Francisca, Carlos, Miguel y Roberto. Mi esposa murió en 1932, dejándome todos mis hijos muy chicos y yo estando paralítico, y con esas injusticias o crímenes que comete el ferrocarril. No obstante que estaba con esa incapacidad, lo único que pude conseguir fue que me fuera de llamador de trenes en una terminal. Hago constar que para conseguir el puesto de llamador tuve que dejar a mis hijos solos, huérfanos, a cargo de mi suegro para irme a la capital 5 años para arreglar mi situación, sin sueldo, sin trabajo y enfermo. Esto sí fue un crimen. Pero cosas del destino, comencé a trabajar en 1935. Todo el tiempo trabajé en mi hogar con mis hijos hasta que en 1946 me uní con mi segunda compañera, Leonor Mota, y nos comprometimos a ser como esposos. De esta unión nació un hijo que se llama Julio Teniente Mota. Mis 3 hijas primeras fallecieron igual que mi esposa Micaela Montoya. Mis 3 hijos que me quedaron de mi primera esposa viven y están trabajando en el ferrocarril: Carlos, Miguel y Roberto Teniente Montoya. Mi otro hijo de mi segunda unión, Julio Teniente, también trabaja en el ferrocarril. Yo, después de trabajar en el ferrocarril y haber quedado paralítico, trabajé hasta que en 1960 fui jubilado, y para ahorita que escribo esto en 1966, y el 20 de septiembre cumplo 70 años de vida, con la única satisfacción de haber cumplido como hijo, como ciudadano mexicano, como trabajador y como padre de familia. Atentamente, Carlos Teniente Hernández. Cabe mencionar que Carlos Teniente Hernández no solamente cumplió con lo que dijo, sino que dejó un legado de responsabilidad, tenacidad, superación, lucha ante las adversidades, valentía, gran patriota y de un gran amor a sus hijos. Su hijo, Roberto Teniente Montoya, como buen cristiano,
le dio el plan de salvación y lo llevó a una iglesia cristiana donde aceptó a Jesucristo como su Salvador. Finalmente, pues un gran mexicano que pese a la pobreza y a las adversidades que le tenía preparada la vida, él tuvo el suficiente carácter para salir de las adversidades y falleció a los 92 años.